Con el ánimo de promocionar el estudio del derecho procesal en las aulas de clase, seguimos haciendo monitorías personalizadas con alumnos interesados en resolver dudas que en las clases no logran terminar o culminar ese gran cúmulo de dudas que surgen alrededor de los temas. En el día de hoy vamos a seguir trabajando en el tema relacionado con las formas que se dan determinante el proceso. En el contexto de nuestra clase hemos venido desarrollando temas relacionados con formas de terminación, conciliación, desistimiento tácito, renuncia, transacción, eventos que son importantes y que de alguna forma generan una velocidad importante en los procesos porque ayudan rápidamente a terminar los casos y no necesariamente por la ruta de la sentencia. Antes de empezar esta grabación que estamos haciendo en el día de hoy, con los estudiantes que están conmigo, Santiago Rojas y Santiago Velandia, hemos conversado sobre preguntas muy puntuales que tienen que ver con el desistimiento y han surgido dudas, una relacionada con el desistimiento tácito y sus formas de apelación. Santiago pues quiere hilar un poco más hondo y tiene que ver con el efecto que produce declarar un desistimiento tácito en el entorno de dos partes en el cual hay un proceso y se declara un desistimiento tácito por el juez. Y dos, también quiere ver un poco más adentro es el efecto que tiene el desistimiento tácito relacionado con las medidas cautelares. Y también tiene una preocupación de medidas cautelares que se generan anticipadamente y cuál es el efecto que ellas tendrían. Pero esto ya es un tema que está un poco más hacia la orilla de lo que implica el desistimiento y es una duda más de orden de contenido personal sobre la medida cautelar. Eso básicamente es sobre lo que vamos a hablar y si surgen más dudas pues las vamos a seguir resolviendo. Lo importante es que ese es como el eje central. Entonces vamos a escuchar las preguntas de Santiago y posteriormente las vamos a seguir resolviendo y vamos a hacer una dinámica de cómo vaya surgiendo nuestra charla alrededor del tema. Sí, bueno, con respecto al desistimiento tácito, en el artículo 317 dice que letra E. La letra S. Dice que la providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo. Entonces quería como ahondar en el significado precisamente que sea apelable en el efecto devolutivo y la apelación en cuanto al efecto suspensivo. Sí. La importancia del desistimiento tácito es única y muy importante en el proceso. Es que hace culminar el proceso. Es como una especie de boleta o de boleta roja de sanción y se le dice, mira, has entrado en una situación en alguna de las 4 tipologías de desistimiento tácito. Has dejado el proceso abandonado, has dejado de actuar en ciertas etapas del proceso, en fin, o has repetido sus conductas negligentes de dejar el proceso abandonado. Entonces, en ese caso concreto, el juez lo que hace es verificar que el proceso se esté llevando de una manera rápida, con una cadencia que vaya con cierta agilidad, eficiencia y celeridad, de tal forma que si hay un evento que genera un atascamiento, es posible que podamos revisar el artículo 317 como un fenómeno de desistimiento tácito. Ahora, suena raro, porque a los jueces en Colombia le pedimos dirija el proceso. Y parte de la dirección del proceso es darle impulso, porque hay un ciudadano que ha pedido, ha hecho que la acción y a través de la demanda que ha producido un proceso lleve a una conclusión. Entonces le hace uno raro que un juez diga, un momentito, boleta roja y este proceso se acaba por un tema de desistimiento tácito. Suena raro, sin embargo nuestra legislación la tiene. Ahora, cuando a uno le sacan una boleta roja le dice desistimiento tácito, se acabó el proceso, se termina el proceso. El problema es
que cuando se le notifica esa terminación de proceso se hace a través de un auto, y ese auto se notifica a través de un mecanismo que se llama estado. El estado es el medio por el cual se notifican los autos. El estado tiene un término de ejecutoria, que lo van a estudiar en otras clases, pero en ese término ejecutorio usted puede hacer muchas cosas. En el término ejecutorio usted puede apelar, usted puede decir, juez, no estoy de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Mira, yo sí fui diligente, yo sí actué, mi proceso no estuvo abandonado por 6 meses. O en esta segunda etapa de desistimiento tácito que me están nuevamente determinando, yo sí he actuado y no me extinga la obligación. Entonces, hay un miedo muy fuerte. Ahora, ante eso, ¿qué presenta? La persona presenta un recurso de apelación. ¿La apelación qué significa? Que ese juez de primera instancia ha tomado una decisión y que yo apelo con unos elementos importantes que indica la apelación, que lo va a estudiar un juez superior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando me sacan la boleta roja, ¿qué es lo que quiere el Código General de Proceso? Que cuando se declara desistido, el proceso concluya. Punto. Aquí no vamos a hablar más. Entonces, ese es el primer efecto que plantea allí, el efecto suspensivo. Quiere decir que el proceso se suspende, terminamos las actuaciones, no voy a seguir actuando en el proceso como juez, ni lo voy a dirigir a otra etapa, porque yo he dado la decisión de que terminemos. Ahora, en el otro evento es si la providencia lo niega. El juez se le dice, juez, declara el desistimiento tácito. Y el juez dice, no acepto el desistimiento tácito. No se dan las circunstancias del desistimiento tácito. No lo voy a declarar. En ese caso concreto, la contraparte interesada en declarar el desistimiento tácito, ¿qué va a hacer? En esa etapa de ejecutoria del auto que se notifica por estado, se presentará un recurso de apelación que irá en el efecto devolutivo. ¿Qué significa? Que yo di la orden, dije como juez que no hay desistimiento, por tanto, el proceso sigue en su íter, sigue etapa tras etapa, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en un caso concreto, el juez, después de que he notificado a la contraparte, por alguna razón he dejado de actuar, o la contraparte observa que mi negligencia actuar en el proceso genera una paralización, dice, mire, declara el desistimiento tácito, ¿qué es lo que va a pasar? El juez lo que va a hacer es tomar una decisión. Obviamente que esa decisión el juez no la hace porque quiere hacerla, es porque alguien le pide que la haga. En el otro caso es cuando el juez ya decreta la medida, concretamente el desistimiento tácito, y vendría los efectos. Entonces los efectos son como métodos de aceleración y desaceleración. Si yo digo en el devolutivo, ¿qué significa? Que mi proceso sigue acelerado. Cuando yo digo suspensivo, mi proceso se quieta. ¿Por qué? Porque he tomado una decisión de que se acabe el proceso. Todas las providencias judiciales en Colombia que no tengan la connotación o no tengan el efecto, está en efecto devolutivo. La regla general es que las providencias judiciales, autos o sentencias, están en efecto devolutivo, salvo que la norma, como en este caso, plantee otro efecto. El tema de los efectos genera inconvenientes, desde mi perspectiva genera inconvenientes porque al fin y al cabo no solo el efecto, sino el recurso en sí mismo genera toda una cantidad de elementos que van a retardar el proceso, porque yo tengo que pagar copias, hay que remitir el expediente, hay que tomar decisiones, y eso genera una sinergia en el proceso de desaceleración, así sea cualquier proceso. Y en cualquier efecto genera una sinergia negativa desde mi perspectiva. Positiva, ¿por qué? Porque tuve la posibilidad de apelar. Pero negativa, ¿por qué? En efectos de eficiencia del proceso me lo va a desacelerar. Así sea en el efecto evolutivo. Desde mi punto de vista, esa sería una de las prácticas de tenerlo. Ahora, en procesos judiciales como los alemanes, en el Código Judicial alemán, el Código Procesal alemán, se contempla como fenómeno de apelación solamente todos los actos procesales o actos del juez que lleven a la terminación del proceso, es lo único apelable. Okay. Aquí en Colombia hay un listado de apelación de una serie de autos que no tienen la incidencia de terminar el proceso, pero que son apelables y generan mucho ruido, y eso hace que nuestro proceso se vuelva lento.
Esa sería una respuesta a la pregunta. ¿Tú tienes otra, Santiago? ¿Quieres otra complementar? Bien. Si tienen otra pregunta, Sí, la hacemos. la otra pregunta era, pues antes de la otra pregunta es que me salió una duda ahorita con lo que estábamos hablando. Y era, viste que eran cuatro tipos de desistimiento. Sí. Eh, Hay una figura en un código procesal que edita la casa editorial Legis. Hay un cuadro, una gráfica muy interesante en donde usted puede visualizar más claramente las formas de desistimiento tácito que hay. Si uno, supongamos que uno tiene ese código, los estudiantes, pero tenemos el artículo 317. Cuando uno ve el artículo 317 ve dos numerales y un numeral dividido de A a la H. Uno pensaría que hay dos hipótesis muy gruesas de desistimiento allí que desarrollar. Sin embargo, en la práctica y en la lectura de la norma, a mí me ha parecido más interesante dividir la norma en varios aspectos. La primera norma, donde yo diría que está la primera figura del desistimiento, está en el numeral primero. Cuando dice, ese es el primer tipo de desistimiento, cuando para continuar el trámite de la demanda del llamamiento en garantía de un incidente o de cualquier otra actuación promovida a instancia de parte se requiere el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos. El juez le ordenará cumplirlo dentro de los 30 días siguientes mediante providencia que se notifica por Estado. Primer tipo de acto de desistimiento. En este momento probablemente los santiagos que tengo acá en esta reunión, probablemente muchas de las palabras que están aquí expresadas no les dice nada. Yo aspiro que a futuro, en otros audios que hagamos y en otros videos que hagamos, podamos desarrollar todas estas figuras, llamamiento, incidente, cualquier otra actuación promovida a instancia de parte, carga procesal, otro acto que haya formulado aquella. Eso en ese momento ustedes no le tienen peso a esto. Pero lo único que puede guardar uno en la memoria es que si yo dejo de actuar en estos eventos, se va a generar un desistimiento tácito y me dan 30 días para actuar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera opción. La segunda, que yo vería que es una segunda opción de desistimiento tácito, está en el número 2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza en cualquiera de sus etapas permanezca inactivo en la Secretaría del despacho porque no se solicita o se realiza ninguna actuación durante el plazo de un año. Obsérvese que la otra era 30 días, aquí es un año. Esta es otra situación completamente distinta de desistimiento tácito. Es el abandono, negligencia del abogado que deja el proceso allí sin ningún movimiento. Ahora algo extraño, paréntesis. ¿Y dónde está el juez? Si tenemos un juez director del proceso, ¿dónde está el juez? ¿Es director para declarar desistimiento, para acabar procesos y desembarazarse de procesos? Yo no quiero ese juez director del proceso. A mí me gustaría un juez que hiciera unas actividades mucho más abiertas y mucho más sensatas de cara a la justicia, desde mi perspectiva. No es que la declaración de desistimiento no sea justicia, es justicia, pero desde mi perspectiva quiero un juez más activo. Tercer evento de desistimiento tácito que diría que existe está en el numeral 2, letra B. Si el proceso cuenta con una sentencia ejecutoria a favor del demandante o auto que ordene seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de 2 años. Otra opción de desistimiento tácito. Quiere decir que he terminado mi proceso, tengo sentencia, se promueve la ejecución de esa sentencia, pero el problema es que lo abandono o queda abandonado por un plazo de 2 años, sin actuación. Es otro evento de desistimiento tácito. Cuarto evento de desistimiento tácito y último es el que está en la letra F. El decreto de desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda si transcurridos 6 meses la persona nuevamente presenta su demanda. Pero el problema que genera es con la letra G, que estaría añadida a la F, es que en ese caso, si la persona presenta la demanda y nuevamente se le decreta el desistimiento tácito por segunda vez, se extingue el derecho. Como decíamos ayer en clase, tiene un aroma de muerte, ha extinguido el derecho. Y ese es un fenómeno que la verdad no quisiéramos
estar ninguna de las partes en un proceso. Entonces yo pienso que ahí están los 4 eventos en los que considero que hay desistimiento tácito. Ok, gracias. Y pues ya la última pregunta era sobre lo de las medidas cautelares. Y era, pues, como esa diferencia que hay o la posibilidad de que existan medidas cautelares en una etapa o en una conciliación prejudicial y pues como su diferencia con la conciliación judicial. Sí, las medidas cautelares están típicamente señaladas para ciertos asuntos que se generan dentro del proceso. También se pueden generar medidas cautelares anticipadamente de las que están reprogramadas en el artículo 589 del CGP, que son ante eventos de violaciones de propiedad intelectual, competencia desleal u otros requerimientos legales en los cuales se pueda, u otros eventos en los cuales se pueda plantear este tipo de medidas cautelares. Suena exótico. ¿Cómo es posible que sin proceso puedan existir medidas cautelares? Suena exótico. Pero lo cierto es que se contemplan estas posibilidades, el que podamos practicar medidas cautelares cuando yo practico una prueba. Ahora, la pregunta que tú me haces es en el ámbito de la conciliación que es anterior a un proceso. No es usual ni está previsto que se practiquen medidas cautelares en el ámbito de la conciliación, salvo por decisiones que toman defensores de familia y comisarios de familia en el país cuando se trata de solicitudes de alimentos, en lo cual cuando los padres no llegan a un acuerdo alimentario puede perfectamente, por mandato de las normas de ley de infancia y adolescencia, fijar una medida cautelar. Incluso presumir que la persona tiene un ingreso por lo menos de un salario mensual. Entonces, genera una sinergia mucho más interesante de la conciliación como tal, porque está se une un tema de medida cautelar, en este caso concreto cuando se trata de alimentos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podría pasar después? La persona perfectamente, por procedimiento que hay en la ley que regula el tema de infancia y adolescencia, la persona puede perfectamente iniciar un proceso, desestimar esa cuota alimentaria y en fin, todo un desarrollo que se haría en el ámbito de un proceso. Ahora, lo bueno de lo que estamos revisando acá es que en nuestros ejercicios que hicimos es asociar a las formas de terminación del proceso las medidas cautelares. El problema es que hay procesos que están caminando, están en su íter y hay medidas cautelares que yo he solicitado. Entonces muchas veces uno dice, transo, pero al transar, una consecuencia es levantar la medida cautelar. ¿Me explico? El desistimiento genera un levantamiento de la medida cautelar. El problema es que hay eventos en los cuales, transando, mi sugerencia, dependiendo del derecho que se esté debatiendo, es dejar la medida cautelar intacta dentro del acuerdo de transacción. De manera que hasta que no se cumpla la obligación, pues no levantar la medida cautelar. Esa es una garantía muy interesante, sobre todo de tutela judicial, porque la medida cautelar está cogiendo un vuelo muy importante en nuestro sistema colombiano de poder ser sobreviviente antes del proceso y darle jaque mate al proceso. ¿Cómo sería el jaque mate? Que la misma medida cautelar en sí misma, el hecho de cumplirla, genere la no necesidad de acudir al proceso, porque ya estoy dentro de un ámbito de cumplimiento de la obligación. Yo los invito, y hay un libro que va a salir ahorita en abril se va a llamar Aproximación a las medidas cautelares. Valdría la pena chequear allí porque en diferentes ámbitos del derecho civil, policivo, societario y de contencioso administrativo estamos haciendo una injerencia a ese campo poderoso que tienen las medidas cautelares. Si no hay más preguntas, daríamos por finalizada nuestra reunión. Y muchas gracias a las personas y a la audiencia que nos escucha y nos ve. Hasta la próxima.